porque no quiero que se me vaya a perder. Relaciona al domingo pasado, pero hoy nos vamos a enfocar a la Septuaginta, a estudiar el origen de la Septuaginta, cómo se formó, cómo se dividió, quiénes participaron en su producción, en dónde se hizo. ¿Y por qué es importante la Septuaginta? Bueno, prácticamente porque los escritores del Nuevo Testamento, ellos fueron los que, pues ellos se basaron en la Septuaginta, en la traducción griega. No hay mucha evidencia de que ellos estuvieran usando textos hebreos, sino eran textos griegos los que utilizaban. Entonces, por eso es importante la Septuaginta, porque el Nuevo Testamento pues, prácticamente se basó mucho en esa traducción y continuó a través de los siglos. Pero yo quiero recapitular algo que es necesario tener en cuenta. Yo estoy situado en el siglo III, siglo II, siglo I, esos 3 siglos antes de Cristo. Entonces, tienen que recordar que cuando se trata del tiempo antes de Cristo, el orden del tiempo va descendiendo, es así como va avanzando. Entonces, del siglo X sigue el siglo IX, sigue después el siglo VIII, luego el 7, 6, 5, 4. Ese es el orden del tiempo. Nada más para recordar por si algunos no lo tenían presente. Entonces, eso es algo clave para hablar de historia antigua porque estamos hablando de tiempos antes de Cristo. La otra cuestión que quiero recapitular es, nosotros estuvimos hablando, yo les mencioné sobre cómo hay interpretaciones históricas sobre el origen de la Biblia que intentan dar una perspectiva evolucionista. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con ello porque muchos tienden a presentar el origen, por ejemplo, del pueblo de Israel y de los textos sagrados como una tradición oral. Eso ya lo había mencionado, pero esto es importante porque es verdad que el pueblo de Israel nació así como fue creciendo poco a poco, eran una tribu y luego se fue extendiendo. Pero el decir que la tradición oral era el fundamento de la cultura israelí, hebrea, eso es algo problemático. ¿Por qué? Porque muchos historiadores creen que los textos de la Biblia son productos de la imaginación de ese pueblo, que se fue las enseñanzas, las historias del Pentateuco se fueron transmitiendo de generación en generación de manera oral y eso pudo dar pie a que hubieran modificaciones sustanciales, porque esa es la naturaleza de la tradición oral, cuando tú pasas enseñanza no por medio escrito, sino oralmente y es parte de la memoria colectiva. Y esto es problemático, ¿por qué? Porque entonces, si esto es así, nuestros textos pues no tendremos seguridad de que realmente sean veraces, porque pues se trata de tradición oral, cambia. Entonces, para esa interpretación no hay evidencia y es muy complicado, digamos, sostenerla, porque pues, ¿cómo pruebas eso? Entonces, ese es más que nada el cuidado que quiero yo enfatizar con relación a esa interpretación. Entonces, y más porque tenemos en los textos muchas referencias, en los textos de la Biblia, donde Dios le ordena, por ejemplo, a profetas a que escriban lo que Dios les está revelando. Entonces, es necesario tomar en consideración cómo el medio escrito es muy antiguo y como base tenemos la Biblia y la Biblia nosotros la vemos como una fuente histórica también. Entonces, los historiadores lo ven muchas veces como una fuente de mitologías. Entonces, eso es bien importante otra vez recapitular. Ahora, yo que estoy situado ahorita en el siglo III, siglo II, bueno, la razón es porque los textos que se han encontrado tanto en hebreo como en griego, los más antiguos datan a partir de esa fecha. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no hubiera textos anteriores, simplemente no se tienen esos textos. Pero se sabe que sí existían porque los textos más antiguos que tenemos son copias de otras copias. Entonces, ese es otro punto otra vez que hay que recapitular. Ahora, siglo III, siglo II, el contexto. Es bien importante considerar que para esos siglos, en Jerusalén especialmente, y esto no es solo la comunidad judía en Jerusalén o en la región de Palestina, en todas las comunidades que se establecieron a través del mundo,
no había tal concepción de un canon de los textos sagrados. La evidencia indica que las comunidades judías en Palestina y a través del Medio Oriente y en otras regiones, había disputa con relación a qué textos sagrados iban a tener más importancia. No pensaban ellos en un canon como, digamos, un libro que contuviera todos los textos, que fuera fijo, donde ya no cambiaran, digamos, la inclusión o la exclusión de libros sagrados, sino que era muy fluido y dependiendo de la comunidad, unos le daban más importancia a ciertos textos sagrados que a otros. Entonces, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, en Etiopía se establecieron comunidades judías, muchas, y en Etiopía, claro que consideraban como escritura inspirada por Dios, divina, los profetas, el Pentateuco, el Cantar de Cantares, Eclesiastés, pero también consideraban otros textos que nosotros no los vemos como textos sagrados o parte del canon. En Etiopía, por ejemplo, ya tenían los libros de Primera de Enoch. Había un libro que se llamaba Primera y Segunda de Enoch. Había un libro que se llamaba La Sabiduría de Salomón. No era Eclesiastés, no era Proverbios, sino había un tercer libro que se llamaba La Sabiduría de Salomón. Entonces, estos textos eran considerados sagrados en Etiopía, pero no lo eran en Palestina. Entonces, ahí vemos una discrepancia y que refleja que el mundo judaico de esos siglos, del 3 al 1 antes de Cristo, tenían una concepción muy flexible de qué textos eran sagrados. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque yo meditando en ello, bueno, creo que hay muchas razones por las que podemos nosotros mencionar que nos ayudan a entender el por qué se dio este fenómeno. Y sí, eso sí hay evidencia y eso sí era así. Entonces, pues nosotros no podemos, yo pienso en ello y digo, bueno, pensar en que quizás eso nos cause cierto problema porque los judíos de aquella época veían muy flexible digamos, la divinidad de las escrituras. Bueno, hay que considerar que eran judíos que vivieron antes del día de Pentecostés, donde el día de Pentecostés va a ser un día que va a marcar también a la historia de la iglesia, donde con el Espíritu Santo, bueno, tienes mayor guía con relación a qué textos vas a incluir, qué textos van a ser considerados parte del canon. Antes de ello, no había tal cosa, o sea, no era algo que se diera esa manifestación del Espíritu Santo de esa forma colectiva, entonces, y de inspiración más que nada. Sí, hermano. Interesante, David. ¿Se escucha bien mi voz ahí? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Interesante, tienes toda la razón. Creo que para nosotros viene a brillar con mayor luz o hay mucha mayor claridad justo a partir de la intervención que vemos del Pentecostés, obviamente por obra del Espíritu Santo. Entonces, pues es toda una labor poder esclarecer desde ese punto hacia atrás en la historia titánica. Así es, sí, o sea, es muy complejo. Yo más que nada quiero presentarles la complejidad del fenómeno, pero eso no mueve nuestros fundamentos en lo que nosotros estamos creyendo. Y bueno, a mí se me hizo muy lógico también ver eso por las cuestiones históricas también, o sea, no necesariamente el judío significaba que tenía la inspiración divina de Dios, eso es algo que yo pensé mucho, entonces, pero sí, bueno, vemos que comunidades judías de esa época ya tenían esa concepción de los libros sagrados, entonces, ya para esos años, la mayoría de los libros que nosotros tenemos en la Biblia del Nuevo Testamento ya los tenían considerados como textos sagrados, más bien todos. El problema es que, bueno, había libros adicionales. Dime, Belisario. Una pregunta, ¿podría ser válida la hipótesis de que
podría haber libros inspirados, realmente inspirados por Dios, que sí se hayan llegado a perder en la historia completamente. Es algo que yo estaba discutiendo con mis papás, de hecho, el domingo pasado. Mira, la pregunta, o sea, es muy difícil. ¿Cómo te puedo yo contestar? O sea, ¿qué te podría decir? Sí, y se perdieron. No, o sea, yo siento que los libros que nosotros tenemos son los que Dios nos ha querido y los que se han preservado, honestamente. Quizás pudieron haber existido, no lo dudaría, quizás sí. O sea, la sabiduría de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Pero como no hay récord de eso, es muy difícil. Entonces, vaya, a mí no me sorprendería, pero honestamente, pues es que no hay evidencia de eso. ¿Qué se podría decir al respecto? Pero tu pregunta es muy interesante y de hecho es algo que yo estaba con mis papás discutiendo, o sea, ¿qué si hay más si no los tenemos? Es muy complejo, la verdad. Y con relación a los otros libros, necesitaría más tiempo que Enoch, porque también hay Macabeos, Judith, hay otros libros. Necesitaría más tiempo para ver el por qué esos libros no se han considerado como parte del canon, especialmente para los protestantes. Estoy en esta investigación, entonces algo que son resultados que presentaré más adelante. Sí, Belisario. Otra pregunta. Estos, por ejemplo, el Enoch y sobre todo estos más antiguos, podría haber, o sabes si hay información que nos diga con seguridad que sí son tan antiguos como dicen, o pueden ser copias recientes, nada más que se atribuyen esa antigüedad. Sí, por ejemplo, Macabeos se escribió en el siglo I, finales del siglo II y parte del siglo I. Entonces, de eso se sabe que antes no existía porque no había tal libro. Pero, por ejemplo, que Enoch, la sabiduría de Salomón, de esos, lo más antiguo que se tiene es igual otra vez, siglo III, siglo IV antes de Cristo. Más de eso no hay. Y se sabe que son copias también. Entonces, ahí están esas escrituras. El por qué no se incluyeron en el canon cristiano, bueno, eso es algo que más adelante vamos a discutir. Entonces, pero bueno, para no perder la línea, preguntas muy interesantes, muy, muy buenas. Bueno, ahora yo quiero ir a la parte de, bueno, también históricamente, ¿por qué es que la Septuaginta, por ejemplo, no se escribió en Palestina y se va a escribir en Alejandría, ¿no? Porque allá es donde se escribió, allá es donde se tradujo, Alejandría, Egipto. Entonces, hay una razón para esto, que, bueno, Alejandría en esa época tenía mayor importancia cultural en el mundo griego, más que Atenas. Atenas estaba, digamos, en una época de tribulación, y Alejandría se va a volver en un centro cultural. Entonces, la Septuaginta, de alguna manera, es reflejo de esa, podríamos llamarle fluidez cultural, riqueza cultural, porque había un interés en particular por los textos de las comunidades judías, los textos sagrados. Ahora, la otra cuestión es que en esa época, siglo III, que es cuando se escribió la Septuaginta, estamos hablando de los años 299 hasta el 200 antes de Cristo, ese es como el rango. ¿Por qué en Alejandría, no en Palestina? La otra cuestión es que en Palestina había mucha, digamos, fluctuación, cambios de gobierno. Y los reyes que habían en Palestina, muchos reyes eran muy, muy paganos. Entonces, esos reyes paganos hacían, digamos, alianzas corruptas con familias adineradas de los judíos en Palestina. Y los judíos lo que hacían ellos pagaban para tener la precedencia o tener, digamos, el control de la enseñanza de las escrituras, del templo. Entonces, lo que les importaba a las familias judías que llegaron a tener control del templo no era, digamos,
avanzar la interpretación religiosa o traducir las escrituras. Lo que querían era el poder y llegaron a corromperse tanto que incluso permitieron que se dieran mucho sincretismo en el templo y permitieron la adoración a otros dioses, la práctica de la prostitución religiosa. Habían esclavos que se le llamaban esclavos sagrados y que iban al templo y practicaban, digamos, ritos paganos y eran prostitutas y prostitutos también. Entonces, eso se dio en esos siglos en Palestina, en el templo. Entonces no había un interés por traducir los textos hebreos al griego, y ya se veía, digamos, como un impulso, una necesidad de traducirlo, porque como lo había mencionado el domingo pasado, el griego era clave para poder lograr que tu cultura prevaleciera, sobreviviera, y que tú avanzaras socialmente, hablando dentro de la cultura o del mundo en esa época. Entonces, lo que vamos a tener, la única referencia que vamos a tener nosotros sobre cómo se dio el proceso de traducción de la Septuaginta es una aparente carta, o se le llama la carta de Aristeas, la carta en sí es más como digamos, un relato de las razones del por qué Aristeas quería que la Septuaginta se tradujera en Alejandría. Pero Aristeas aparentemente era un cortesano del rey Ptolomeo II, que era el rey que estaba en Alejandría y que dominaba toda la parte de Egipto. Entonces, aquí voy a tratar de mostrarles dónde se encontraba Alejandría. Entonces, Alejandría, pues era un puerto, ¿no? Aquí está el punto negro, era un puerto. Entonces, eso la convirtió a esa ciudad como ideal para poder, para la transmisión de nuevas ideas, para el mestizaje de nuevas ideas, de nuevas culturas. Entonces, el hecho de que era un puerto, a la ciudad la tenía como, digamos, ideal para que se diera este tipo de obras intelectuales, porque la traducción de la Septuaginta es una obra intelectual. Y lo que se tiene es, acá hay otras imágenes, este pedazo acá que está arriba roto, es uno, digamos, uno de los fragmentos que se tienen sobre la traducción de la Septuaginta. Acá abajo hay un pedazo, digamos, en letras rojas. Aparentemente eso es una copia de la carta de Aristeas. Y supuestamente en la otra imagen, en esta torre que ven aquí, se llama la Isla de Faros, ahí es donde se dio la traducción, donde se van a reunir a ciertos judíos a traducir la Septuaginta. Entonces, aparentemente esta carta lo que te explica es que Aristeas, como cortesano del rey Ptolomeo, él va y por orden del rey Ptolomeo, porque el rey Ptolomeo lo que quería era recolectar y traducir textos que en la época eran muy famosos culturalmente, que tenían un valor cultural, los quería traducir al griego y depositarlos en la biblioteca de Alejandría. Entonces... Pequeño paréntesis, David. Sí, dígame. Un pequeñísimo paréntesis. Me gustaría nada más que ampliaras un poquitito. No quisiera todavía profundizar mucho en eso, pero un poquito nada más para que a todos nos quede muy claro exactamente a qué te referías. Y sé que tienes toda la razón cuando decías que la Septuaginta es una obra intelectual. Nomás para que nadie se quede con dudas con esa expresión. Sí. En la obra intelectual me refería más que nada al valor de la traducción, porque se requería personas especializadas, traductores especializados que pudieran hacer esa traducción, no tanto a que cambiaran el contenido de la Septuaginta, sino el valor de la traducción en sí. ¿Por qué? ¿Por qué intelectual? Porque ya para ese entonces las escrituras sagradas de los hebreos ya eran consideradas, los hebreos lo veían como sagradas, como inspiración divina, pero en toda esa región lo veían como lo veían como un objeto con valor cultural muy alto. Por eso es que este rey Ptolomeo, que impulsó, él financió la traducción de los textos en hebreo
sagrados al griego. Entonces, a eso me refiero, nada más que nada al trabajo de traducción. Eso es lo que lo hizo una obra intelectual de alguna manera. Pero, sí, perdón. Sí, entonces la intención del rey Ptolomeo él no lo hizo como porque él creyera en las escrituras, no. sino que él estaba traduciendo de la cultura general de ese tiempo. Sí, porque lo veía como si tuviera un valor cultural importante más que nada para el imperio, ¿no? Entonces, el imperio griego. Y lo cual nos ayuda también a entender que, bueno, entonces eso significa que las escrituras, o sea, eran conocidas las escrituras del pueblo judío y era a nivel internacional. Entonces, ya muy seguramente ya se sabía cuáles eran los libros que eran, digamos, comunes y que eran considerados sagrados. Que claro, para los griegos tenía solo un valor cultural. Entonces, Aristeas, él por orden del rey Ptolomeo, envía una carta a través de su hermano al sumo sacerdote de Palestina, para que el sumo sacerdote de Palestina, Eleazar, él enviara traductores, personas que estuvieran educadas de Palestina, las enviara a Alejandría y que en Alejandría hicieran la traducción. Y eso aparentemente es lo que ocurrió según la carta. Entonces, 6 traductores de cada tribu, supuestamente ellos ya sabían, todavía estaba la división de las 12 tribus de Israel y sabía quién pertenecía a qué tribu, van a ser enviados y creo que eso suma como 72 traductores, pero al final pues la obra se le terminó llamando la Septuaginta, o sea que alrededor de 70 traductores participaron. Entonces fueron a Alejandría, tradujeron los textos hebreos en griego, pero a cambio también estaba pidiendo el sumo sacerdote Eleazar, él pidió que en Alejandría se liberaran a los judíos que estaban en esclavitud, porque había muchos judíos que estaban en esclavitud en Alejandría, y ese iba a ser como también en parte el intercambio. Y claro que ahí el texto también te muestra, hay un relato en la cual la traducción cuando se termina, se lee en frente del rey Ptolomeo y también de los judíos que fueron liberados, y de alguna manera ese acto de liberación asemejaba a lo que ocurrió en Éxodo, y Aristeas hace esa referencia, porque pues prácticamente en Éxodo los judíos fueron esclavizados por los egipcios, y acá también había judíos que estaban esclavizados en Egipto. Entonces, aparentemente Aristeas hizo esa comparación y eso le dio a la Septuaginta un valor también como traducción. La Septuaginta como una traducción le dio un valor también como un valor divino, como si Dios hubiera intervenido en la traducción de esa escritura, porque coincidió con la liberación de los judíos, así como ocurrió en Éxodo y que más adelante Dios les va a dar las leyes a los judíos. Bueno, de alguna manera la Septuaginta es como una renovación de esas leyes, pero en griego. Ahora, hay historiadores que dudan de la veracidad de esa carta, que es de alguna manera fabricada. Sin embargo, es algo que yo no les puedo decir si es así o no, porque ni aún ellos mismos tienen pruebas para decir fue fabricada. Lo único que tenemos es la carta en sí y que relata cómo es que se tradujo. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Todo muy claro. Muchas gracias, David. Sí, dígame, hermana Alma. Yo estaba pensando en la dispersión de los judíos que Dios había hecho en los últimos tiempos del Antiguo Testamento y como en el siglo III estaban todas las tribus presentes. Había representantes de todas las tribus. Sí, se supone, según la carta de Aristeas, había representantes de todas las tribus, 6 representantes de cada tribu de Israel, que fueron los que tradujeron la Septuaginta. Okay.
Entonces, eso con relación a la Septuaginta. Ahora, lo que yo les puedo decir es que ya para el siglo I, antes de Cristo, ya se tenía una idea muy, muy clara, al menos en Palestina, de qué libros, cuál iba a ser la división, por ejemplo, digamos, del texto hebreo, ¿no? De la Biblia del Antiguo Testamento, aunque no le llamaban Antiguo Testamento, pero ya se tenía una idea muy clara para entonces. Tienen que considerar que cuando la Septuaginta se tradujo también sin ningún orden de libros, porque así estaban los mismos textos hebreos, no había un orden de qué iba a ir primero, qué iba a ir después. Tenían nociones de que, bueno, los libros más importantes eran el Pentateuco, los profetas después, pero no es que ese fuera el orden que ellos tuvieran muy establecido. Para el siglo I ya se tiene una concepción muy clara, pero aún así, por ejemplo, la idea del canon no existía. Esa idea que nosotros tenemos del canon, de un texto sagrado fijo, no existía en esa época. Pero sí tenemos divisiones. Por ejemplo, ya para el siglo I, las comunidades, no solo en Palestina, sino también en muchas otras comunidades judías, ya hablaban del Pentateuco. Esa era una división, o sea, los primeros 5 libros que nosotros conocemos. Luego también estaba otra división que eran los profetas. Y ahí, por ejemplo, una diferencia que vemos es que los libros de Samuel y de Reyes eran considerados parte de esa división. ¿Por qué? Porque hablaban primordialmente sobre Samuel, David, Salomón, que eran considerados profetas. Y esos 4 libros se llamaban reyes. Entonces, primera de Samuel era primera de Reyes, segunda de Samuel era segunda de Reyes, primera de Reyes era tercera de Reyes y segunda de Reyes era cuarta de Reyes. Eso digamos que eran como una división que nosotros no tenemos. Y luego tenían una tercera división que eran los escritos, así se le llamaban, las escrituras, los escritos. Y ahí tenemos Cantar de Cantares, Eclesiastés, Proverbios, ahí tenemos Salmos. Salmos fue una discusión porque como se le atribuye a David, Salmos pues también decían, pues era inspiración de un profeta, pero lo terminaron, digamos, colocando en la tercera sección, más que nada por cuestiones de darle una transición a los profetas, a las escrituras. Pero en sí no hay una razón muy válida histórica para ponerlo en la sección de escrituras y no en profetas. Y así vamos a tener otros libros dentro de la sección de escrituras, y sí se llamaba escrituras nada más. Entonces, esas son las 3 divisiones que se tenían y que la iglesia primitiva era las que conocía y las que aprendían. Pero más adelante vamos a hablar de la iglesia primitiva. Ahorita, rápidamente quiero mostrarles algunas diferencias de los textos entre la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto. Déjenme nada más. Entonces, una cosa que hay que considerar aquí en todo esto es que las traducciones modernas que nosotros tenemos se basan principalmente en 3 fuentes. Una que es los textos del Mar Muerto. Esos textos vinieron a revolucionar, digamos, la traducción de la Biblia. La Septuaginta, que ya se conocía, y hay otro principal texto que se le llama simplemente el texto hebreo o la Biblia hebrea, pero esa Biblia hebrea vamos a hablar de ella más adelante porque se terminó, digamos, su compilación para los siglos del medioevo. Entonces, esa todavía queda más adelante, pero es importante porque esa por mucho tiempo se usó para poder traducir las Biblias. Entonces, teniendo esto en mente, que hay 3 principales fuentes, la Septuaginta, los textos del Mar Muerto y la Biblia hebrea, quiero aquí mencionar algunas diferencias. Por ejemplo, si nos vamos les voy a mostrar la pantalla, a Génesis,
En Génesis aquí nosotros, por ejemplo, tenemos en la Reina Valera, la traducción Reina Valera, Génesis 4:7, que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, esta traducción es la que se encuentra tanto en los textos del Mar Muerto como en los textos de la Biblia hebrea. Pero cuando se trata de la Septuaginta no te dice esto exactamente. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si presentaras la ofrenda incorrectamente, ¿qué acaso no habrás pecado? Con todo esto, se te va a dar la salida o el remedio al pecado y tú podrás enseñorearte de él. Entonces, la Septuaginta habla, digamos, de este problema con Caín, más que nada como un problema de que él no supo ofrendar, no supo ofrecer su sacrificio de manera correcta, lo hizo mal, y eso fue lo que vino a traer pecado en él, pero fue un error de él que no supo cuál era el sacrificio correcto. Pero aquí en nosotros, la que tenemos en la Reina Valera, la intención es distinta. Entonces ahí vemos que hay diferencias entre la Septuaginta, los textos del Mar Muerto y la Biblia hebrea. En este caso en particular, la Biblia hebrea y los textos del Mar Muerto tienen mayor, digamos, acercamiento, coinciden más. Entonces, esa es una cuestión. Por ejemplo, ¿qué tenemos otro texto en Génesis 2:2? Por ejemplo, aquí, la Reina Valera, y dígame. ¿Me permites, David, nada más para que no vaya a quedar ahí alguna duda de eso que mencionabas del tiempo de Caín? En todo el contexto, al escudriñar lo que sucedió con la vida de Caín, nos damos cuenta, evidentemente, y además al estudiar toda la Biblia, el problema de Caín no fue una acción, el problema era su corazón, ¿verdad? Entonces, le damos más sentido a los textos a los textos que se encontraron, a los rollos del Mar Muerto y a la escritura hebrea, ¿no? Sí, mucho más, sí, claro, esto es lo complejo, porque estos tres grandes, digamos, fuentes de las escrituras provienen digamos, de otras fuentes y que no sabemos si coincidían, o sea, como no tenemos las fuentes de estos tres textos, no sabemos si coincidían o no, o sea, es un misterio, porque ahí, pues podríamos, si los tuviéramos, podríamos saber que si hubo un error en la traducción, se equivocaron, pero como no lo hay, es muy difícil. Lo que sí les puedo decir es que entre estos tres textos, a pesar de estas diferencias, coinciden mucho. Sí hay mucha coincidencia, pero hay sus diferencias que hay que considerar y eso hace muy complejo a veces utilizar para nosotros o la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional u otras traducciones. Por ejemplo, en Génesis tenemos, en la Reina Valera, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso coincide con los textos del Mar Muerto y con la Biblia hebrea. Como que la Reina Valera tiende mucho a enfocarse a esos dos en particular, mas no quiere decir que no haya utilizado la Septuaginta. Pero la Septuaginta, el texto lo muestra de otra forma y dice que Dios acabó su obra en el sexto día y reposó el séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, yo estaba viendo la Nueva Versión Internacional y en la Nueva Versión Internacional, es que no logro, perdón, que necesito ver cómo lo hago. Que de aquí, ok. Y en la Nueva Versión Internacional, lo que tenemos es, no, perdón, ay, ¿dónde está? Pero déjeme nada más aquí porque ya se me... Entonces creo que la Nueva Versión Internacional también te muestra lo mismo.
La nueva versión dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Bueno, había encontrado otra traducción que se asemejaba mucho a la Septuaginta, pero en la Septuaginta te dice que Dios terminó su obra en el sexto día y en el séptimo descansó. Algo que nosotros no logramos ver en la traducción de la Reina Valera 60 y aparentemente pues aquí en la nueva versión internacional como que se sobreentiende eso, pero esa es una diferencia también grande, porque en los textos, en la Biblia hebrea y en los textos del Mar Muerto se dice que fue en el séptimo día que Dios termina su obra y descansó, y la Septuaginta te dice que fue en el sexto, es muy enfático en eso. Entonces, ¿me escuchan, perdón? ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, David. Sí, ok. Sí. La otra texto que les quería mostrar rápidamente es... Isaías, por ejemplo. Isaías, lo que tenemos es Isaías 53:11, que te dice, por ejemplo, la Reina Valera, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta traducción proviene por ejemplo, en este caso, de la Biblia hebrea, pero en la Septuaginta se le añade una palabra al versículo. En la Septuaginta te dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, luz. O sea, que la aflicción de su alma, como fruto verá la luz. Creo que la nueva versión internacional sí lo tiene, no estoy seguro, déjeme checarlo. Mira, por ejemplo, la nueva versión internacional sí se apega más a la Septuaginta. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Entonces, vemos cómo la Septuaginta en ciertos momentos agrega cosas que los textos hebreos no tienen, pero a la vez también vemos la Septuaginta que corta ciertos pasajes. Sabemos que en la Septuaginta, por ejemplo, no hay déjenme nada más aquí ver dónde quedó, dónde quedó porque quiero ya irme yo a que puedan ver mi cara. Perdí la opción para, permítame, es que no pueden ver mi cara, ¿verdad? Sí te estamos viendo, David, y lo que puedes hacer es dejar de presentar y ahorita vuelves a presentar. Deja de presentar para que puedas ampliar tus imágenes. Pero lo que pasa es que no estoy seguro, o sea, sí ven mi cara, no están viendo nada de imagen ni nada de eso. Estamos viendo la imagen. Lo que pasa es que yo perdí el control donde hago el cambio, como Mira, oprímele al botón de pantalla para que dejes de presentar. Ya está, ya lo encontré. Ya. Ok, perfecto. Entonces, en algunas ocasiones la Septuaginta va a añadir cosas, pero en otras la Septuaginta no las va a tener, como por ejemplo, se sabe que la Septuaginta no tiene ninguno de los versículos con relación al pacto que hizo Jonathan con David. No tiene los versículos donde el rey Saúl le entra al espíritu, no tiene esos versículos. Tampoco tiene los versículos donde Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que iba en el capítulo 36, donde Dios le dice a Ezequiel que iba a cambiar el corazón de su pueblo y que le iba a quitar el corazón de piedra y darle un corazón de carne. Esos versículos no vienen en la Septuaginta. Entonces, eso hace muy complejo. Por ejemplo, si nosotros no tenemos esos textos de Ezequiel, ¿cómo le haríamos para interpretar también muchos, digamos, de nuestros temas con relación al pecado, con relación a la intervención de Dios en el corazón de las personas? Entonces,
son diferencias, hay muchas más, estos son solo algunos ejemplos, pero sí quería darles como un panorama de cuál es la condición en la que se encuentra o la que se encontraba la Septuaginta. ¿Tienen alguna pregunta? Excelente, David, muchas gracias. Ok, entonces la siguiente semana continuaré con la iglesia primitiva. ¿Alguna pregunta para David, amados hermanos? Muy interesante. Gracias. Muy interesantes los descubrimientos, David, históricos que nos has compartido. Como ya lo habíamos dicho, pues es una labor muy intensa el entrar a escudriñar e investigar todo esto. Te lo agradecemos mucho y estamos sumamente interesados en continuar con ello. Perfecto, sí, claro que sí, de nada.